Ok, bueno, tengan buenos días. Todos ustedes sean bienvenidos a esta última clase del ciclo, ¿verdad? Eh, yo espero que ustedes hayan aprovechado al máximo lo que he tratado de transmitirles y por si no me queda tiempo, pues quiero desearles muy buena suerte en el examen. Aunque la buena suerte en los exámenes no existe, lo que existe es la capacidad que se adquiere a través del aprendizaje, a través del estudio, del repaso de lo que se ha estudiado. Pero de todas maneras yo les deseo muy buena suerte y espero pues que todos salgan bien. Como he dicho en otras ocasiones, a mí la mejor nota que me gusta poner y la que más me gusta poner es el 10, ¿verdad? Pero no se lo regalo a nadie, sino que tienen que ganárselo. Por lo tanto, yo me sentiría feliz si todos sacaran 10. Así es que les deseo suerte. Bien, con relación a la clase anterior, terminamos de ver esta diapositiva, la voy a compartir con ustedes. ¿Sí se ve ahora? ¿La ven? Sí, profesor. Bien, gracias, Brandon. Gracias. Ok, en la clase anterior habíamos terminado esta, ¿verdad? Sí, sí la terminamos. Licenciado, buenos días. No se le escucha nada. Creo que se desconectó. Tal vez alguien le puede decir por la plataforma de que no está activo, se salió quizás, no sé qué pasó. A mí me aparece que ya se conectó, pero no sé. Soy yo o antes de que se desconectara dijo que iba a haber laboratorio. Es que entra algo tarde. No, yo no escuché nada.
No, habló nada más de que, o sea, él externaba que le encantaba poner 10 y las notas y todo eso, pero, o sea, era un comentario, no que se iba a realizar una actividad evaluada. Ah, vaya, gracias. Es que en el campus aparece como que tenemos laboratorio ahora, pero quizás fue error de él activar un laboratorio. Sí, está activado el laboratorio para una compañera que no lo hizo y que pudo justificarlo. Disculpen la interrupción, pero se había ido la energía eléctrica acá y me costó volverme a conectar, así es que ahí me van a disculpar. Sí, está activado el laboratorio para una compañera que puede utilizarlo. Ah, bueno, gracias Liz, por la aclaración. Sí, Muy bien, enterado. bueno, sí, alcancé a oír lo último que estaban diciendo ustedes porque no oí lo demás. De que si estaban hablando en contra de mí, no me enojo, pero no los oí. Sí. Por suerte no, profesor. Okay. Bien, les estaba comentando de que habíamos concluido con esta diapositiva, ¿verdad? Eh, explicando cada una de las ventajas del crédito. Habíamos terminado esa diapositiva y estábamos empezando la siguiente, que es las desventajas del uso del crédito, que básicamente que el crédito lo que hace es subir un poco la oferta monetaria, y cuando hay mucha moneda en el mercado, eso lo que significa es que el valor de la moneda baja. Acuérdense que cuando la moneda viene siendo se comporta como una mercadería dentro del mercado. Cuanto más mercadería hay en un mercado, los precios bajan. Lo mismo sucede con la moneda. Cuanto más moneda esté circulando en el mercado, el precio de la moneda baja. ¿Y eso qué es lo que está sucediendo? Lo que realmente está sucediendo es que está produciendo una inflación. Ahí nos habíamos quedado en la clase anterior. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿Les ha quedado todo claro? Entonces seguimos. Habíamos empezado también a hablar de las Cs del crédito, que hablamos que eran 6: el carácter, la capacidad, el capital, las condiciones, la cobertura y lo colateral. Y lógicamente esto siempre va a estar un tanto condicionado por los riesgos, ¿verdad?, del crédito. Veamos cada uno de ellos. Habíamos visto ya lo que es el carácter, y decíamos que comprende el conjunto de cualidades del sujeto. Acuérdense que estas C del crédito van enfocadas hacia la persona a quien, o a las personas a quien se les va a dar crédito. Y cuando hablamos del carácter del sujeto, estamos hablando de las cualidades de él, para saber si realmente esa persona va a estar en la buena disposición de pagar. Y eso, lógicamente, habíamos dicho que lo que se va a analizar son las cualidades morales de la persona y las cualidades mentales que lo identifiquen. Y habíamos empezado a hablar de algunas de esas cualidades. Una de ellas era la honradez, es decir, el que no vaya a evitar pagar, sino que sea honrado, que realmente cumpla su compromiso, ¿verdad? Que eso quizás para el crédito es una de las cualidades fundamentales también del carácter. Aquí me voy a meter un poquito en psicología. Hay cualidades que traemos desde nuestro nacimiento, y esas cualidades, el conjunto de esas cualidades es lo que forma el temperamento de la persona, ¿verdad? Hay diferentes categorías de temperamento, pero el temperamento va a ir siendo moldeado, formándole el carácter a la persona. Y eso es precisamente lo que se hace en los primeros 7 años de vida, moldearle el carácter a la persona. Al moldearle el carácter a la persona, ahí se le están incorporando
costumbres, ¿verdad? Sean buenas o malas, eso depende de sus padres principalmente, ¿verdad? Buenas o malas, buenas costumbres. Se le forma los valores morales, los valores religiosos, ahí en esos primeros 7 años de vida. De 7 años para adelante, en el resto de la vida, somos reflejo de lo que aprendimos los primeros 7 años de vida. Por eso es bien determinante enseñar bien a nuestros hijos en los primeros años de vida. No significa que el resto de años no vaya a cambiar, ¿cómo no? Pero va a predominar la enseñanza que tuvo en los primeros 7 años. Ahí es como digo, se inculcan las buenas costumbres, se inculcan los valores, valores morales, valores religiosos, valores éticos, ¿verdad? En esos primeros 7 años. Y de ahí la persona va a actuar en base a lo que aprendió en esos primeros 7 años. Y esa formación del carácter lo que hace es ir moldeando el temperamento. El temperamento, como digo, son cualidades heredadas de forma natural. Lo heredamos de nuestros padres. Parte de la madre, parte del padre. Ahí dependiendo de quién tiene más dominante el gen, si el hombre o la mujer, ¿verdad? Entonces así va a ser el gen dominante que va a tener el niño. Pero esas son cualidades, son características naturales que traemos. Por ejemplo, el ser impulsivo, el ser enojado, ¿verdad? Esos son productos muchas veces del gen, de la herencia. Dicen, igual se comporta, igual que el tata, igual que el papá, están diciendo, pues. O sea, ahí estamos hablando ya del temperamento. Cuando formamos el carácter, que son todos esos elementos que les digo, buenas costumbres, valores, entonces el carácter lo que hace es venir y moldear el temperamento, no lo suprime, no lo domina, pero sí lo moldea. Entonces, la relación entre el carácter y el temperamento es lo que nos la personalidad que nosotros vamos a tener ya como personas adultas, ya a la edad de ustedes. Ya ustedes son parte de su temperamento que les heredaron sus padres y parte del carácter que les moldearon sus padres, que les enseñaron sus padres. Entonces, lógicamente, como digo, cuando ya hay relación externa, es decir, cuando el niño ya va al kinder y hay una relación externa, va a haber otras influencias. Pero si se da una buena base antes de que el niño vaya al kinder, ¿verdad? Al kinder, entonces esa siempre va a seguir predominando. Y además de eso va a seguir, el padre debe seguir reforzando aquellas conductas buenas para formar ese carácter y moldear de esa forma, junto con el temperamento, la personalidad que la persona va a tener. Entonces, y algo bien importante, los niños aprenden más a través del modelaje que a través de los consejos o las palabras. Y todos somos así. Nos fijamos más cómo actúa una persona que qué es lo que dice o qué es lo que habla. Entonces, para el niño, la forma en que nosotros como padres, como adultos, nos conduzcamos, la forma en que nos comportemos, ese es el ejemplo que están viendo los niños. Y ese es el ejemplo que ellos van a tomar. O sea, se enseña más en base a la práctica que en base a la teoría, ¿verdad? Se enseña más, el niño aprende más en base a los ejemplos de su familia que a lo que su familia le dice que debe de aprender. Eso es parte de la personalidad de la que está hablando aquí precisamente, de las características del crédito, las Cs del crédito. Entonces, la honradez se la va a aprender en la niñez. Si nosotros, por ejemplo, le decimos al niño, mira, decirle que no estoy estando en la casa, ahí le estamos enseñando a mentir. Pero todos los días le decimos, no hay que mentir, no hay que mentir. Pero le estamos enseñando a mentir cuando le decimos, mira, tal vez llegue el cobrador, ¿verdad? A cobrar algo y no tenemos el pisto, entonces le dicen, mira, anda a decirle que no estoy. Ahí ya le estamos enseñando a mentir. Ese hecho va a dominar más en la mente del niño que le digamos que tiene que ser una persona recta, una persona
que siempre dice la verdad. Le podemos decir 1000 veces que diga la verdad, pero con un ejemplo de eso le botamos todo lo que le hemos enseñado. Entonces la honradez, como digo, son las cualidades, parte de las cualidades morales fundamentales del carácter. La integridad, ya habíamos dicho, la integridad es la práctica de absolutamente todos los valores morales, religiosos y éticos, porque una persona es íntegra cuando cumple con todos esos valores. Entonces, parte de lo que se va a analizar al momento de conceder un crédito, la imparcialidad, ¿verdad? O sea, ser imparcial está hablando de justicia, ¿verdad? Es decir, darle a cada quien lo que le corresponde. Esa imparcialidad. O sea que eso significa que a la hora de pagar, la persona le va a entregar a quien le concedió el crédito el pago correspondiente, porque va a aplicar imparcialidad, va a escoger a quién le pago, a fulano o a sultano. Pues lógicamente le va a pagar al primero que debe pagarle, al primero que le dio el crédito, y después va a pagarle al segundo. O sea, va a ser imparcial, va a ser justo. Luego la otra es la responsabilidad. Es otro de los elementos claves dentro del carácter que va a analizar la entidad que va a conceder crédito. Ver si la persona es responsable. Y por último, ver si la persona es digno de confianza. ¿Ya? Es digno de confianza. ¿Cómo lo va a averiguar? Ya lo habíamos comentado un poquito en la clase anterior. Lo va a investigar a través de ¿qué? A través de otras entidades con las cuales ha tenido crédito. Mire, y esta persona es honrada. Mire, y esta persona no se inventa cosas para después, para no pagar, o para evadir, o para atrasar el pago. Mire, y esta persona es responsable. Será digno de confianza. ¿Con qué puntualidad pagó? Ahí vamos hablando ya de la responsabilidad. Y lógicamente que también, acuérdense que cuando una entidad concede crédito, pide personas que puedan dar referencias, ¿verdad? Y van a entrevistar a esas personas y le van a hacer preguntas sobre la persona que ha solicitado el crédito. Mire, ¿y usted conoce a fulano de tal? ¿Y usted cómo considera que es él? ¿Será que es responsable? ¿Verdad? Me estaban diciendo, y si ya investigó en una empresa, me estaban diciendo que a veces se atrasan en las cuotas. ¿Será eso cierto? O sea, comienzan a investigar. Miren, para hacer esas investigaciones, por lo general no ponen a cualquier persona. Por lo general ponen a psicólogos. El psicólogo tiene maneras para preguntar, de tal manera que va induciendo a la persona que está entrevistando a que le diga la verdad, ¿verdad? A que le diga las características del carácter de la persona. ¿Para qué sirve eso? Eso es un elemento que le va a definir a la empresa si es digno o no esa persona de concederle el crédito. Eso es parte de la sed del crédito. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Veo que está claro. Una pregunta adicional que se me escapó, siempre la hago al principio de la clase. ¿Tienen alguna duda sobre temas anteriores del ciclo? Acuérdense que el examen del tercer parcial lleva acumulado todo el material de todo el ciclo. Claro, la mayor cantidad de preguntas van del material que hemos visto en este tercer periodo. Pero van más de 10 preguntas del material visto en primero y segundo periodo. Van más de 10 preguntas. Entonces, lógicamente, que no se van a sentir mal si las 10 preguntas que salgan en el test de ustedes sean todas de los dos periodos anteriores. Por eso es que tienen que estudiar todas por igual. ¿Ya? Tienen que estudiar todas por igual. Porque ahí el sistema es el que revuelve las preguntas
y las va tomando aleatoriamente. Y si aleatoriamente toma 10 preguntas de los 2 periodos anteriores, ahí ya no es culpa mía, porque ustedes están advertidos que deben estudiar todo. Y por eso les pregunto, acuérdense que hoy es la última oportunidad que tienen, ya que es la última clase que vamos a tener. Así es que hagan preguntas si tienen dudas. ¿No hay duda? Ok, seguimos adelante. Luego, siguiendo siempre con la cuestión del carácter, de una de las C del crédito, el juicio del carácter debe basarse en pruebas. Una de las mejores pruebas es un prolongado y consistente historial de créditos que se obtiene a través de otros acreedores, ya se los había mencionado yo, ¿verdad? Es decir, cuanto más créditos esta persona haya tenido y los haya pagado con responsabilidad, con honradez, ¿verdad? Con puntualidad, entonces así será el historial y así será la imagen. O sea, cuanto más historia tengamos de crédito, de haber sido buenas acreedores de crédito, mayores posibilidades tenemos de obtener uno nuevo. O sea, ¿por qué? Porque la empresa va a hacer juicio sobre la persona a quien le da el crédito en base a que, en base a ese historial en el pago de crédito. Y se obtiene, como digo, a través de otros acreedores. O sea, eso es bien determinante para que una entidad o una empresa les pueda conceder crédito a cualquiera de ustedes. Los van a analizar. Si ustedes no tienen crédito, nunca han tenido crédito, y posiblemente muchos de ustedes nunca han tenido un crédito, pues los van a investigar a través de las personas que puedan dar referencias de ustedes. Y a ellos les van a pedir que les pongan ejemplos de la conducta de ustedes, o sea, del carácter que manifiestan. Acuérdense que la conducta es producto de la personalidad de la persona, donde estamos hablando del carácter, que constituye las costumbres y los valores morales, éticos o religiosos, ¿verdad? Ese es el carácter, y sobre ellos van a tratar de investigar con las personas a quienes ustedes dieron como referencia, ¿verdad? Entonces, ahí los van a investigar. Y por lo general, como digo, eso lo hacen los psicólogos. Hacer la investigación ponen a psicólogos. Los psicólogos tenemos mecanismos para poder investigar las cosas, ¿verdad? Sin que la persona se dé cuenta, ¿verdad? Y no es que estemos siendo falta de ética, porque estamos por anticipado autorizados por la persona que solicita el crédito a investigarlo. Entonces, el mecanismo, la forma de investigarlo, eso también tiene que ser ética, por supuesto, pero tiene que ser clara y abierta, ¿no? Y a veces una forma, por decir algo, es hacer una pregunta, después otra serie de preguntas y volver. La pregunta número 1 que hice al principio, volverla a repreguntar, allá por la pregunta número 10 o la número 11, pero redactada de una manera diferente. Se pregunta lo mismo, pero de una manera diferente, para ver si responde lo mismo que respondió la pregunta número 1. O sea, ese es un mecanismo, les pongo como un ejemplo, ¿verdad? Para que vean que los psicólogos tenemos maneras de cómo ver si la persona que está dando la referencia no entra en contradicción con lo dicho anteriormente. Eso se le conoce como el método socrático. Acuérdense que Sócrates eso es lo que hacía. Lo que hacía era cuestionar a las personas y los iba preguntando. Respondía y sobre la respuesta una nueva pregunta y sobre la nueva respuesta otra nueva pregunta y así iba de esa manera, ¿verdad? Hasta que muchas veces hacía entrar en contradicción a las personas. Ese es el método dialéctico, perdón, el método socrático, ¿verdad? Es a base de preguntas. Pues lo mismo se hace acá, cuando se investiga a una persona que por primera vez está adquiriendo crédito. Entonces, ahí van a investigar primeramente y principalmente las características del carácter, o sea, esos componentes del carácter, como son las costumbres
los hábitos, los valores morales, valores éticos, valores religiosos que tenga la persona. Eso lo van a hacer, como digo, cuando la persona es nueva. Ahí le van a dar más énfasis que en investigar si es un buen pagador, ¿verdad? O sea, si paga con puntualidad. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ok, veamos la otra C del crédito. La capacidad. Es la posibilidad y facilidad para pagar una deuda a su vencimiento. Ese es otro elemento que se toma en consideración al momento de un crédito. Esta persona tendrá la capacidad de pagar. Y cuando comienza a investigar cuántos créditos tiene y hace relación con sus ingresos, porque ahí le piden cuáles son sus ingresos y cuáles son sus deudas. Entonces, lógicamente, el que está haciendo el análisis va a ver, uy, esta gente está muy endeudada, ya no tiene casi ni para comer. Si le damos otro crédito, existe un alto riesgo de que permítanme que aquí me... Hoy sí, gracias Kenia, hoy sí ven la pantalla, ¿verdad? La mía. ¿Ven la presentación? Sí. Ok. Es que Kenia me dijo que como que no la estaban viendo, entonces volví a conectarla. Entonces digo, la capacidad es la capacidad de pago, eso la van a investigar. ¿Y la van a investigar a través de qué? A través de conocerle qué otros créditos tiene la persona. A través de qué otros créditos tiene la persona. Y eso lo van a relacionar con sus ingresos para determinar si tiene la capacidad de crédito. Una persona que ya tiene en deuda, tiene que estar pagando el 50% de su salario en deuda, esa persona, yo en lo personal, no le daría crédito, porque ella en un momento dado va a preferir sus emergencias personales que pagar el crédito, pues, y eso va a ser un alto riesgo. Entonces, ahí ustedes tienen que tener cuidado. Ahí viene la parte de la buena administración, de la cual hemos venido platicando, ¿verdad? En saber repartir sus ingresos con sus egresos, en planificar sus ingresos para no tener esa falla. Entonces, eso es lo que se investiga con la otra C de la C del crédito, ¿verdad? La posibilidad y facilidad para pagar una deuda a su vencimiento. No obstante, la disposición de pago del deudor, si no tiene dinero para efectuar el pago, se está frente a un riesgo. Es lo que le estaba diciendo. Si el dinero que esta persona dispone lo tiene demasiado endeudado y yo le voy a dar un crédito, pues el riesgo es mayor. Y no solo pongo en riesgo la deuda que tiene conmigo, sino que la deuda que tiene con otro. Y lógicamente la persona al momento en que tenga que escoger, va a escoger aquella entidad que le es más beneficiosa y va a pagarle por último o no le paga a aquellas que le son menos beneficiosas. Por ejemplo, servicios médicos. Va a preferir pagar al médico que pagar el crédito por una cama, ¿no? Porque vale más la salud que un buen colchón. O sea, esa es la lógica, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que se va a analizar, la capacidad de pago que tiene esa persona. Es más, a eso hay que agregarle que según nuestras leyes, al momento de embargar, si no tiene otra cosa que embargar más que solo su sueldo, según la ley no podemos embargarle más del 20% del sueldo. Imagínense ustedes que gane, ¿qué? $300. ¿Cuánto es el máximo que le pueden embargar? ¿Cuánto es el 5% de $300? Si son, es el 20%, quiere decir que solo puedo embargar $20 por cada 100. O sea, el máximo que le puedo embargar son $60.
y me estaba debiendo una cuota de $150 mensuales. Ya no me va a alcanzar a pagar, pues ni aunque le embargue. O se va a alargar demasiado el periodo del embargo y estar lidiando con un embargo, ¿verdad? Ya hemos dicho, esos son juicios que se tienen que seguir, a no ser, lo único que ahora las empresas lo hacen a través de pagaré, ya no lo hacen tanto a través de letras de cambio, no se lo hacen a través de pagaré, porque a través del pagaré se evade o se suprime, mejor dicho, el juicio de aceptación de deuda, y no que se puede ir directamente al juicio de embargo a través de un pagaré. Pero aún así, el pagarle al abogado para que embargue, eso es un gasto adicional. Entonces va perdiendo valor de ese dinero que se dio en crédito. Digo dinero porque si es mercadería, está representado en términos de dinero. Entonces al final es dinero el que se embarga. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Esta capacidad de pago no siempre es fácil de calcularla, ya que esta comprende un sinnúmero de factores, siendo la prueba más importante la capacidad de ingresos. Es lo que yo les decía. Lo primero que le van a ver son los ingresos, y después van a ver que otros factores están influyendo sobre los ingresos de esa persona a quien se le da el crédito. Pero por ello no se deben descuidar otras pruebas. La profesión, por ejemplo. ¿Quiénes son los que más tratan de evadir las responsabilidades? ¿De qué profesión son los menos responsables? A ver quién me dice. Quiero oír opiniones. Si no, yo voy a empezar a escoger. Carla Paola. Perdón. Ximena María Rauda, Orellana. Ximena María Rauda. Hoy voy a empezar al revés, ¿ya ven? ¿No está conectada Ximena María Rauda Orellana? O sea, está conectada pero no está presente. Por lo tanto, está ausente. Entonces, no está asistiendo a la clase. Porque no contesta. O sea, se ha conectado pero no está en clase. Entonces, si no está en clase, le cae falla. Wendy Estrella Hernández. ¿Me puede repetir la pregunta, Lick, por favor? Te decía que a tu criterio, de las diferentes profesiones que hay, ¿cuál consideras tú que son los más tramposos, llamémoslo así? Pues podrían ser los empresarios. ¿No? Los empresarios. Sí, las empresarias, porque ellos son los que más pagan. Ajá, correcto. ¿Los que más qué me dices? Los que más pagan como impuestos. Son los que más pagan, todos son los más tramposos, ¿verdad? Vale. Valeria Regina Gutiérrez, para ti. Buenos días, Lick. Buenos días. Es lo mismo. Siempre se ha dicho que las personas más ricas son las que tratan de evadir impuestos. Son las personas que más tratan de evadir impuestos, pero cuando estás analizando un crédito, Siento que también porque ya cuentan con el dinero. ajá, sí, por lo general cuentan con el dinero, ¿verdad? Ok. Marjorie Beatriz Valdizón. Buenos días, Lick. Buenos días. Estoy de acuerdo con mis compañeras que esos serían como los empresarios. O tal vez también las personas que no tienen como un trabajo fijo. También las personas que no tienen un trabajo fijo, correcto. ¿Ya? O sea, ellos están viviendo en base a las oportunidades. Por ejemplo, los albañiles. Los albañiles
si hay construcción, por ejemplo, hoy que ha habido mucha tormenta, la construcción ha estado paralizada y muchos albañiles no han estado trabajando porque no hay trabajo, producto de la temporada de lluvia, ¿verdad? Tatiana, Stephanie, otro ejemplo diferente. Tatiana. Hola, buenos días. Bien. Ay, yo estaba de acuerdo que yo iba a decir lo mismo que dijo mi compañera, que las personas sin trabajo fijo podrían ser una. Sí, correcto. Pero hoy quiero nuevo. Lógicamente lo que mencionaron las demás. Sí. No, de acuerdo, estamos de acuerdo. Tatiana, te voy a... He querido subirme a manejar uno de esos tipos de camiones. ¿No? Súbame el tiro, vamos a poner el aire. Francisco, ¿me decías algo? Bueno, vamos Hola, a ver. hola. Ajá, ¿me decías algo, Francisco? Sí, los trabajadores del sector no formal, por ejemplo, ellos, pues al no tener digamos, una estabilidad de ingreso, obviamente, pues en algún momento, con lo que ha sucedido con la pandemia, por ejemplo, no están en capacidad de poder solventar sus créditos, ¿verdad? Entonces, ellos pueden caer, digamos, en esta pregunta que usted está haciendo, ¿verdad? Y no es porque se quiera ser irresponsable, sino que las condiciones no lo permiten, ¿verdad? Entonces, para mí el sector de trabajadores informales entra acá. Aunque fíjense que estamos hablando, esos son más que profesiones, son oficios. Ser comerciante es un oficio, no es una profesión. Cuando hablamos de profesión, estamos hablando ya de gente profesional, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene la pregunta. ¿Qué profesiones consideran ustedes que son las más propicias o las que tienen más fama, ¿verdad? De ser trampa, de ser más irresponsable? Ah, bueno, si es así, sí, del ámbito profesional, bueno, hay una mezcla, ¿no? Entre financieros, abogados, ¿verdad? Porque acá Casi no se escuchó. legales y creo que Quizás en la zona en que va manejando que hay poca recepción de señal, Francisco, se te corta. Le vamos a dar la oportunidad a otro. Se corta la señal, Francisco. Stephanie Michel Castellón. Hola, Lick. Hola, Stephanie. ¿Qué me dices? Bueno, yo creería también, como dijo Javier, que podrían ser los abogados y también pienso que pueden ser los contadores, por lo menos los contadores, porque ellos pueden alterar los balances o los ingresos que una empresa está recibiendo. se aprovecha, ¿no? Para hola, ¿me escucha? Bien, yo creo que las que tienen más fama, casi siempre son los contadores, los abogados, ¿verdad? Las secretarias también tienen fama de que son mala paga, ¿verdad? Quiero ver quiénes más. Los profesores a veces, ¿verdad? Aunque no es muy frecuente, pero también a veces se da. Y allí es porque
Y a veces los ingresos de ellos también son muy bajos. Los profesores acá en nuestro país ganan muy poco. No, fíjense que ellos forman a médicos. Edith, ¿tú me quieres decir algo? Edith, Verónica. Sí, Lick, con respecto a la pregunta que usted hizo, yo Ajá. también he escuchado como que varias veces los cirujanos hacen trampa en el sentido de que quizás la persona no necesita una operación o una cirugía, ¿verdad? Pero ellos con tal de, pues, de lucrarse, eh, le dicen a la persona que es necesario y quizás no. Ajá. Sí, correcto. Sí se da. O sea, miren, casi todas las profesiones, ¿verdad? Pero hay unas que son más que otras. Como digo, la mala fama, los que más lo tienen son los contadores o los administradores de empresas, ¿verdad? Que como que ahí no soy yo, ¿verdad? Que soy administrador de empresas, pero ahí no me incorporo yo porque siempre he sido buena paga. Algunos médicos, ¿verdad? Algunos médicos, más que todo los que dice la compañera, los cirujanos, oculistas también, ¿verdad? Que a veces operan y no es necesario operar. Otra de las, como digo, de las profesiones que a veces caen en impago, y ahí no es porque sean tramposos, sino que a veces porque las circunstancias los llevan a eso, son los maestros. Porque a veces los maestros sí hacen sus cálculos, tienen tal vez las buenas intenciones para pagar, pero sus mismos ingresos en un momento dado los pueden ahogar, ¿verdad? Y ante las necesidades de a diario. Y a veces no es que se excedan, porque yo no conozco un profesor que quiera andar en carros de último modelo, pues, ¿verdad? O sea, que se esté enchillando, como decimos en buen salvadoreño, para andar aparentando lo que no se es, ¿verdad? Sino que a veces las mismas circunstancias lo llevan a ello. Todo eso es parte de lo que se debe analizar en la capacidad de la persona para pagar. ¿Qué profesión? Entonces se tiene que identificar cuáles son las profesiones que están consideradas en nuestro medio como las más tramposas. La edad, ¿verdad? La edad. O sea, ¿por qué creen ustedes que eh, El pop patrón. Y que le gusta ya. Ah, Lilian Lisset Sarabia, ¿me decías algo? Creo que se le activó el micrófono, Lico. Sí parece como que se le ha activado el micrófono a Lilian Lisset. Bien, entonces como digo, la edad. Por ejemplo, los bancos a personas mayores de 65 años ya no les dan crédito, a no ser que tenga un buen potencial económico, ¿verdad? Pero lo contrario, no les dan crédito. ¿Por qué? Porque para ellos sería una gran dificultad que al año, acuérdense que de los 60 años incluso para arriba, por eso se le llama la tercera edad, la persona está más cerca de la muerte que de la vida, ¿verdad? O sea, ha vivido 60 años, difícilmente vuelva a vivir otros 60 años. O sea, si hacemos la diferencia de cuando tenemos un año, cuando tenemos 60 años, ¿cuántos años de vida le queda a uno de un año que a uno que ya tiene 60 años? Entonces allí también la edad va influyendo para poder o no conceder un crédito. Y dependiendo del tipo de crédito, pues porque en los bancos, como digo, hasta los 65 años dan crédito. De 65 años tiene que tener, como digo, una economía muy sólida para que le den crédito. La estabilidad laboral. Ya, ¿cómo se mide la estabilidad laboral? Cuando vemos el récord de trabajo de la persona. ¿Cuánto tiempo ha permanecido en cada empresa? Que está un año en una empresa, 2 años en otra, 3 años en otra, un año en otra cuarta empresa, y es una inestabilidad laboral, ¿no? Entonces, esa persona está denotando, al tener esa inestabilidad laboral, está denotando también inestabilidad en su personalidad. Y por lo tanto, lo lógico es pensar que hay inestabilidad también en sus valores. Entonces, si vemos que hay inestabilidad en eso,
¿será digno de crédito? Ahí hay que pensarlo ya 2 o 3 veces, ¿verdad? Conceder de crédito, o sea, la estabilidad laboral. O sea, no es bueno estarse cambiando de trabajo a cada rato. Ahora, eso no significa que cuando se justifique el cambio laboral no se haga. Porque si yo me voy a trasladar de una empresa a otra que me está ofreciendo mejores condiciones, yo lo puedo justificar. Sí, mire, las condiciones de esta empresa en la que yo trabajo son inferiores a la empresa donde trabajo actualmente. Y si estando ahí en esa de mejores condiciones, todavía sale una tercera con mejores condiciones, pues me voy para la tercera. O sea, porque siempre vamos buscando el bienestar, ¿verdad? La superación personal. Y eso lo va a entender la persona que le está haciendo el análisis. Que si esta persona se ha ido cambiando con alguna frecuencia, bastante frecuente, de trabajo, entonces hay que ver si se está trasladando a una empresa de igual categoría o a una de mejor categoría. O si se ha trasladado porque ocupaba un puesto más bajo y al trasladarse a esta empresa va con un puesto superior. Entonces, esas son condiciones, ¿verdad?, que permiten que se rompa a veces la estabilidad laboral, pero son condiciones reales, valorables, ¿verdad?, que tienen valor y que la gente esté buscando su desarrollo, esté buscando su prosperidad. Ahí sí se justifica una inestabilidad laboral, pero cambiarse solo por cambiarse, primero investigar con las empresas si es que no le pidieron la renuncia en todas esas empresas en las que anduvo y preguntar cómo fue la conducta, pues. O sea, cuando la persona ya se estaba sintiendo agobiada porque ya lo iban a echar por su mala conducta, entonces decide y cambia de trabajo. O sea, todas las cosas se investigan y son parte de la capacidad que pueda tener la persona. Porque una persona con inestabilidad de trabajo es una persona que no tiene capacidad sólida, porque varía mucho esa capacidad. También, otro elemento que se toman en cuenta en la capacidad son las propiedades de bienes inmuebles. O sea, ver si la persona posee bienes inmuebles. ¿Cuál es el objetivo de conocer si tiene bienes inmuebles? Porque si la persona no paga, no le voy a ir a embargar el sueldo. Me es más beneficioso y le embargar una propiedad, un bien inmueble, ¿verdad? Entonces, ¿qué garantía hay? Un bien inmueble me da más garantía que un salario. Entonces, mejor, sí, está bien. Tenemos que analizar el salario, pues, porque si no tiene la capacidad de pago según sus ingresos, tampoco se lo doy. Aunque tenga propiedades de bienes inmuebles, ¿verdad? Pero es otro elemento que se toma en consideración para dar un crédito. La capacidad a través de los bienes inmuebles embargables. La disposición de economizar recursos. Es decir, ver si esta persona tiene una cuenta de ahorro. ¿Por qué creen ustedes que en la Embajada de Estados Unidos, cuando le hacen la entrevista, le piden el récord de cuenta bancaria? Para ver la condición económica de la persona. Para ver la condición económica de la persona. Con eso, si aquí tiene una condición económica buena, difícilmente viaja a Estados Unidos para irse a quedar allá por cuestión de ingresos. Difícilmente se va a quedar allá por cuestión de ingresos. Entonces, ¿por qué? Porque se va para allá, pero aquí deja la plata. Entonces, lo más seguro que esa plata lo obliga a regresar. O sea, lo mismo, pues, ¿verdad? El que tiene la disposición de economizar recursos significa que tiene capacidad de pago. Si tiene capacidad para ahorrar, tiene capacidad de pago. El deseo de progreso, ya lo había mencionado cuando veíamos la estabilidad laboral, ¿verdad? Ir trasladándose de un trabajo a otro, pero siempre y cuando el nuevo trabajo sea mejor que el anterior. Mejor en condiciones de trabajo, mejor en sueldo, mejor en posición. La cosa es que vaya buscando una mejoría. O sea, ver cuáles son las aspiraciones de la persona, si está estudiando, ¿verdad? O si está estudiando. ¿Para qué se estudia?
Sí, entiendo que se estudia para adquirir más conocimiento, pero ¿para qué queremos más conocimiento? Stephanie y Yesibel Ventura. Stephanie, Yesibel. Buenos días, Bueno, licenciado. ¿para qué estás estudiando tú? Pues, aparte de lo que usted ya dijo, adquirir más conocimiento, o sea, pues a raíz del conocimiento, pues me puedo desenvolver en el área que yo quiero, que es, digamos, para, en este caso, para lo que estoy estudiando, penales. Okay. Entonces, porque acuérdense que no desde pequeño tenemos el conocimiento que podemos adquirir en la universidad, entonces a raíz de ahí vamos adquiriendo la experiencia para desenvolvernos en un área así de... Ajá, correcto. Bien. Katie. Yo pienso, licenciado, que estamos estudiando lo que nosotros queremos porque en su momento nos vamos a desarrollar, vamos a adquirir experiencia, como dijo mi compañera, pero a la misma vez con esa experiencia, a lo largo de los años vamos a poder lograr una libertad financiera, que es la que muchas personas desearíamos. Yo te preguntaría, Katie, ¿por qué no estudiaste secretariado? Porque siento de que no sé, ¿verdad? Pero secretariado no es una profesión, sino que es como un oficio, porque la mayoría de secretarias son personas que solo estudiaron bachillerato. Entonces, gracias a Dios yo tuve la posibilidad de estudiar una carrera universitaria y siento de que me puedo desenvolver bastante bien en este ámbito. Ajá, correcto, pero la secretaria, sacando el bachillerato, ya está obteniendo ingresos. En cambio, tú todavía no. Sí, solo que quizás, como usted lo dice, ya obtienen ingresos, pero los ingresos de ellas siempre serán un poquito más arriba de un salario mínimo, cosa de que un profesional con una carrera universitaria puede llegar a obtener hasta $1,000 en el mes, gracias a ese. Más. Exacto. Administradores, por ejemplo, cuando son gerentes generales de empresas grandes, sus sueldos andan por los 8,000, $10,000. Exacto, entonces, aunque cueste un poco más tiempo estudiar una carrera universitaria, a la larga tiene como más ventaja de poder obtener un trabajo donde tenga mayores ingresos y poder llegar a tener una libertad financiera, aunque es como bien difícil porque muchas personas que han estudiado, que tienen su título, su carrera, no están trabajando, no ejercen, porque lamentablemente la mayoría de veces se necesita de tener un contacto para poder entrar a una empresa. Eso es en nuestro medio, ¿no? Eso último es en nuestro medio, pero en otras latitudes no, es diferente, ¿verdad? Hay oportunidades para los profesionales. Lo que pasa es que, yo lo he dicho en otras clases, en nuestro país, realmente, los que dominan la política, la economía de nuestro país no han sido visionarios y no han entendido que cuanto más desarrollo en el país, más desarrollo será también para ellos y por lo tanto más ganancias. Pero no, ellos han visto únicamente una fuente de ingresos y cuanto más la expriman, más obtienen. Pero eso, el agua de una fuente, si se explota demasiado, termina, ¿verdad? Al final. Y eso es de alguna manera lo que ha estado sucediendo en nuestro país. Esa guerra que tuvimos ahí durante 12 años es producto precisamente de eso. O sea, no hay una visión de país, no hay una visión de desarrollo para nuestro país. Si hubiera una visión de desarrollo, sí hubieran mayores oportunidades de trabajo, de buenas oportunidades de trabajo, y el país estaría más desarrollado. Y si no, veamos, ahí tenemos el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica es el país que a nivel de Centroamérica
es que está, nos guste o no nos guste, y aunque nos duela, Costa Rica está arriba de nosotros, porque Costa Rica tuvo una mejor visión de país y se ha desarrollado más que nosotros, porque tuvo una visión de país. ¿Por qué? Porque ellos le metieron, por ejemplo, bastante plata en sus programas, le metieron bastante plata a la educación. Y vean, fíjense que yo admiro la educación de Costa Rica. Me acuerdo, yo fui hace algunos años, me acuerdo que yo soy un poquito vago y siempre me gusta viajar más por tierra que en avión, porque por tierra yo voy conociendo, en avión no, solo voy al lugar donde voy y ahí solo ahí voy a conocer, en cambio cuando voy por tierra voy conociendo en todo el camino. Entonces, esa vez que fuimos a Costa Rica, habíamos alquilado, porque vamos en familia siempre, habíamos alquilado un microbús. Los motoristas que iban no conocían muy bien, entonces ya veníamos, eso pasó ya cuando veníamos de regreso, y le preguntó a un repartidor de productos, yo no me fijé qué producto andaba repartiendo el señor, ¿verdad? En un furgón pequeño. Entonces le digo, mire, le digo, aquí voy bien para la carretera que me va a llevar para El Salvador. El motorista se quedó pensando un poco y le dijo, mire, aquí está un poco lejos. Sígame y yo lo voy a llevar. Este señor andaba en una ruta distribuyendo sus productos y solo para irnos a dejar se tardó 1 hora, de ahí donde estamos hasta llevarnos a la carretera, donde nos digo, de aquí no tienen que cruzar para ningún lado, de aquí van recto hasta El Salvador, y así fue. Pero esa persona abandonó su trabajo, la distribución, y perdió 1 hora de trabajo solo por llevarnos a la carretera que nos iba a traer acá, ¿no? A la carretera que nos iba a traer acá. Eso fue lo que pasó. Entonces, ¿quién de nosotros acá haría eso? Ahí ven ustedes la educación, cómo está de superior a la nuestra. Y les digo, eso les cuento, esos son casos. Pero no fue el único que me pasó allá en Costa Rica. Y yo he visitado toda Centroamérica, incluyendo Panamá. El único que no he visitado es Belice. Pero de ahí todos los países centroamericanos los he visitado. Y no he encontrado una cultura similar a la de Costa Rica. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos tuvieron una visión de progreso. Una visión, como yo le llamo, visión de país, de desarrollo. Y la están obteniendo. Lo están logrando. ¿Por qué se habla del Triángulo Norte? Guatemala, Honduras y El Salvador. Porque con Nicaragua, por el tipo de gobierno que tienen. Y por Costa Rica, porque está ya alejado de nosotros. Porque ya creció en todo sentido más que nosotros. Entonces, eso es lo que ha sucedido en nuestro país. De que no ha habido un deseo de progreso para el país, sino que un deseo de progreso personal de los millonarios, sin importarle el desarrollo del país, desgraciadamente, ¿no? Sin importar el desarrollo de nuestro país. Bien, Irving, ¿tú me estás indicando? ¿Me escucha, licenciado? Buenos días. Irving. Con respecto a esto de que está hablando sobre la cultura de Costa Rica, ¿sí? Yo quería comentarle de que hace unos 2 años yo tuve, gracias a Dios, la oportunidad de visitarlo, ¿verdad? Entonces, con respecto a la cultura que usted dice, es cierto porque allá prácticamente hasta el transporte público es muchísimo mejor que acá, tanto en educación como en los servicios que le brindan a uno, ¿verdad? Porque el transporte público es sumamente ordenado, o sea, es decir que cuando uno se sube, en los buses solo se sientan las personas con los asientos, pues no, o sea, la capacidad que tiene el bus nada más, no la sobrecargan como acá en este país, ¿verdad? Que hasta colgadas van las personas. Vamos como que somos justos en un camión, ¿verdad? Ajá, y también los motoristas son muy amables y cuando le paran a uno en cierto lugar, en una parada de autobús, esperan hasta que todas las personas se bajen tranquilamente, no como acá que ni se ha bajado las personas y ya están arrancando de nuevo.
Y también con respecto a lo de los salarios de Costa Rica, yo comentarle que yo tengo un hermano que él vive allá, ¿verdad? Sí. Pero él no tiene un título universitario, pero fácilmente con un bachillerato en Costa Rica se gana un sueldo como el que se ganaría aquí con un título. Ajá. Y una persona con un título fácilmente el salario anda arriba de $1,000. Sí, así es. Cosa que aquí casi llegamos a eso con un título, digamos. Entonces, sí, estamos como muy atrasados a comparación de ellos en todos los aspectos. Sí, sí, es que mira, realmente hubo un presidente que fue el que planteó una planificación con visión del país. O sea, no simplemente llegó a saquear al Estado, como ha sucedido acá en nuestro país, que prácticamente desde la independencia de El Salvador, de la independencia, de presidentes, los que han ido han agarrado el Estado, han agarrado el gobierno como una fuente para enriquecerse. Aquí hay muchos presidentes de que se enriquecieron en base a las arcas del Estado. No ha habido una visión de país. Desgraciadamente no hemos tenido un presidente con una visión de país, ¿verdad? Así es que por eso es que estamos como estamos. Y por eso, Katie, es que las oportunidades para trabajar acá son cada día menos, porque la economía del país se está deteriorando. Y ahora se está deteriorando más con esa pugna que hay, ¿verdad? Entre el presidente actual, que está queriendo dar un cambio a nuestro país, contra aquellos que se ven ya amenazados de ser desplazados y que ya no van a poder seguir robando, ¿verdad? Entonces, eso no ha permitido un avance para nuestro país. Pero ojalá, ¿verdad?, de que en el próximo año todo cambie y realmente veamos cuál es la realidad de lo que este presidente quiere presentar. Yo, como lo he dicho anteriormente, tengo mis dudas, ¿verdad? Porque ningún millonario va a ir en contra de sí mismo. Y el presidente que tenemos es un millonario también. Pero si él tiene una visión como la que yo planteo, ¿verdad?, que un empresario con visión y que llegue a la presidencia es desarrollar el país, porque al desarrollar el país tiene, tiene más oportunidades, porque con gente más pensante se puede desarrollar un país. ¿Qué es lo que está pasando en Costa Rica? Es lo que pasó en Japón. Es lo que ha pasado en Hong Kong, en otros países allá asiáticos, ¿verdad?, que han tenido visión de país para desarrollarse. Claro, eso no le costó ni 5 ni 10 años. O sea, Japón, desde la Segunda Guerra Mundial, que quedó destrozado, ¿hasta cuándo es que ha comenzado a tomar énfasis Japón? ¿Verdad? Pasaron años. ¿Pero por qué? Porque los sucesores, los dirigentes que se fueron sucediendo en el poder, fueron retomando esa visión de país, esa planificación de país. Entendieron que realmente desarrollando la gente a través de la educación se puede desarrollar un país, y al desarrollar un país hay mejores oportunidades, tanto para la gente como para los empresarios, ¿verdad? Para los empresarios. Pero aquí no, aquí cada vez la gente más pobre, y cuanto más pobre, menos capacidad de adquisición, y con menos capacidad de adquisición, menos capacidad de compra. ¿Y quién pierde? Los que venden, o sea, los empresarios. Eso no lo ven, no lo alcanzan a visualizar. Y debe ser al revés. Educar más a la gente para que vaya adquiriendo más capacidad, ¿verdad? Y al adquirir más capacidad van a obtener más ingresos, y con más ingresos van a tener más necesidad de compra. Van a tener más capacidad de compra, y al tener más capacidad de compra, ¿a quién le van a comprar? A los empresarios. Entonces, ¿quiénes se van a desarrollar también? Los empresarios. Pero esa visión no lo tenemos. Ojalá que este presidente lo tenga. Hasta el momento, pues, yo tengo el beneficio de la duda, porque han sucedido hechos, ¿verdad? Es un presidente que siento yo que, como dicen buen salvadoreño, le ha llovido sobre mojado. Le ha llovido sobre mojado, ¿verdad? Así es que esos deseos de progreso que pueda tener la persona también debe ser analizada para ver si esta persona
ese deseo la va a llevar realmente a progresar. Y si va a progresar, entonces va a ser una persona con más capacidad de crédito. Luego están los factores. ¿Alguna duda, alguna pregunta acá? ¿Algún comentario adicional? ¿Algún comentario adicional? No, ¿verdad? Ok. También se van a analizar los factores que afectan el ingreso, ¿verdad? O sea, ¿en qué gasta sus ingresos esa persona? Para ver si no está gastando en cosas superfluas, si no está gastando en cosas que realmente no valen la pena, ¿no? O que no están de acuerdo al que está gastando más de lo que realmente necesita. Entonces, significa que no está planificando. Entonces, ¿cómo afecta esta persona sus ingresos? Y por último, la capacidad, ¿verdad? Aunque habrán otros más, los adeudos pendientes, es decir, cuánto debe esta persona. O sea, si sus ingresos va a alcanzar para pagar las cuotas de los otros créditos que tenga, más la cuota nueva que le voy a dar yo por el crédito. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay? Ok, seguimos adelante. Ahora viene el capital. Aquí hay alguien que me está indicando. Bien, se entiende por capital la fuerza financiera de un solicitante de crédito. O sea, de alguna manera lo vimos en las condiciones, ¿verdad? Perdón, lo vimos en la capacidad. Aquí se ve en una forma más específica. Las condiciones, la fuerza financiera que tiene la persona, o sea, la capacidad de pago, medida por el valor líquido de su negocio. Eso es cuando estamos hablando también de crédito. Acuérdense que los créditos no solo son por un artículo. A veces los créditos son de empresas fabricantes a empresas comerciales. Entonces también hay que ver, hay que medir el capital que esa empresa tiene. A ver si también se tiene la capacidad de pagar. La intención es asegurarlo de pago. Es la seguridad de pago del deudor representa a través de sus bienes. Entonces, también cuando hablamos de capital, lo vimos en el anterior, es los bienes, a ver si tiene la capacidad de que en un momento dado, si no me paga, me pueda cubrir con sus bienes. Así también, ese crédito, si es a corto o largo plazo. Entonces, si es a largo plazo, cuanto más bienes tenga, más posibilidades para mí, ¿verdad? Para mí que estoy dando el crédito, me voy a poner en el supuesto, que soy yo el que estoy concediendo el crédito. Entonces, ahí lo que vamos a medir es la capacidad del cliente con su capital. Si tiene bienes, si tiene inversiones, y si esas inversiones son a corto o largo plazo, ¿verdad? Si esa capacidad en un momento dado no va a fallar, ¿verdad? Si esa capacidad no va a fallar en un momento dado. Eso es lo que se mide cuando vemos el capital. Entonces se entiende por capital la fuerza financiera de un solicitante de crédito por el valor líquido de su negocio. O sea, al ver eso, lo que estoy tratando es de asegurar el pago de un deudor a través de sus bienes, así sea a largo plazo o a corto plazo. Y si el carácter o la capacidad no fallarán, ¿verdad?
O sea, si ese capital, si es un capital rotativo, porque es un negocio, también tengo que ver y analizar, pedir estado financiero, balance, estado de resultados. No el último, sino que por lo menos de los últimos 3 años, para ver cómo ha sido la capacidad del manejo de ese capital de trabajo, ¿ya? De ese capital invertido en esa empresa, para ver si va en crecimiento, está estático o va en retroceso, va para abajo. Entonces, todo eso análisis se tienen que hacer, ¿verdad? Cuando estamos hablando ya de créditos a empresas, ¿verdad? De una empresa a otra empresa. Y por supuesto también, pues, en el caso de las personas, ver si sus ingresos han ido subiendo, ¿verdad? O han ido inestables, producto de la inestabilidad laboral que pudo haber tenido. Entonces también ahí podemos ver el capital de esa persona. Y ahí más que todo vemos los ingresos y vemos lo que respalda, ¿verdad? O sea, los bienes inmuebles que esto pueda tener. También el capital se puede establecer a partir de estados de cuentas financieros, verificando que estén equilibrados activos con los pasivos y considerando su valor de mercado más que su valor en libros. Eso, ¿verdad? Como digo, el capital, estamos hablando, y ya lo había mencionado, los estados financieros, ¿verdad? Cómo ha ido el comportamiento, el desarrollo financiero de esa empresa. Si ha ido en retroceso, si ha mantenido estable o si ha ido en crecimiento. Y ver si están equilibrados, pues, activos con pasivos. Acordémonos, hay una fórmula que yo les mencioné la vez pasada, que es la prueba del ácido que le llama, donde yo mido el activo circulante contra el pasivo circulante. O sea, si el activo circulante me da la capacidad para pagar el pasivo circulante. Y la prueba del ácido es si el efectivo y la mercadería, que son los que más se mueven, me dan la capacidad para pagar el pasivo de corto plazo, ¿verdad? El pasivo de corto plazo. Entonces, eso es una de las pruebas que se hace cuando vamos a hablar cuando le vamos a dar crédito a una empresa. Hacer la prueba del ácido. ¿Cómo está su activo en relación con sus pasivos? Si el activo tiene la capacidad de pagar los pasivos en el tiempo. Considerando su valor, y por otro lado, pues considerando, por supuesto, su valor de mercado. O sea que aparte de ver esa condición comparativa del activo circulante con el pasivo circulante, hay que ver el valor de las acciones de esa empresa. Y no se va a fijar, no se va a analizar en base a el valor contable, que como digo, ese en el tiempo debería ir creciendo en el tiempo el valor contable, sino que el valor comercial. ¿Qué valor comercial tiene una acción? ¿Se acuerdan que yo les expliqué? Yo adquirí una acción de 100 colones en aquella época. Al momento en que yo la vendí, tenía un valor contable de 500 y me la compraron en 640, que era el valor comercial. Eso también hay que analizarlo cuando vamos a darle a una empresa el crédito. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Estamos viendo la CES del capital. Perdón, la CES del crédito. ¿No hay dudas, no hay preguntas? Veamos las condiciones. ¿En qué consisten las condiciones? Los negocios en general y las condiciones económicas sobre las que los individuos no tienen control pueden alterar el cumplimiento del mejor riesgo de crédito, así como su deseo de cumplir sus obligaciones. O sea, ¿bajo qué condiciones está trabajando? ¿O la empresa que me solicita el crédito o la persona que me solicita el crédito? ¿Qué condiciones? Ahí vamos a ver la estabilidad de la empresa misma, si es a la empresa a la que le voy a dar. La estabilidad de la empresa en relación al sector económico.
al que pertenece. O sea, cómo está el sector económico. Y las condiciones o estabilidad de esa empresa en relación a la economía nacional. Eso más que todo se toma cuando estamos dando créditos a instituciones o a empresas extranjeras, ¿verdad? Acordémonos que el crédito no solo es para personas naturales, sino que también es para empresas. Entonces, esas son las condiciones que vamos a ver. Las condiciones del negocio en general y las condiciones económicas sobre los individuos o empresas tienen control, ya que ellos pueden alterar el cumplimiento del crédito, o sea, manejar mejor el riesgo y así ver si existe o no existe deseo de pagar el crédito, ¿no? O sea, endeudarse solo por querer salir de un atolladero, pero tal vez salgo y tal vez pago, pues. Entonces el riesgo no lo corre la empresa que está en peligro, sino que lo va a correr la empresa que le va al crédito. Entonces ahí es donde se analizan las condiciones en que está esa empresa. Como digo, las condiciones como empresa, las condiciones internas, las condiciones externas. Cuando hablo de las condiciones externas estamos hablando del sector y estamos hablando de la economía del país en la que está inmerso. Ahorita, por ejemplo, con la pandemia, ¿cuáles son las empresas que más sufrieron? Las empresas comerciales, porque el comercio prácticamente estuvo cerrado. ¿Cuánto tiempo? Casi 3 meses. Entonces, pagar crédito era de pensarlo 2 veces y no solo ver las condiciones, ¿verdad?, del país que eran malas. Entonces, en ese momento era bien difícil dar crédito. Pero cuando vemos el récord de la empresa o de la persona, ahí las condiciones en que ésta ha venido desarrollando, eso me pueden dar la pauta para decir, esta ha venido superando las condiciones, por lo tanto, el riesgo es menor. Acuérdense que es otra de las cosas que medimos, y eso es lo que estaba planteado acá, miren, y se relaciona el riesgo del crédito. O sea que con cada una de estas tenemos que medir el riesgo. Tenemos que medir el riesgo. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Está todo bien claro? Ok, seguimos adelante. Luego, además, aquí hablamos de las condiciones económicas, pero veamos las condiciones políticas y las económicas, ya en una mezcla. Las condiciones. ¿Ustedes creen de que habrán empresarios que en las condiciones en que se está hoy ahorita, de pleito, entre los 3 poderes del Estado, 2 contra 1, el poder legislativo y el poder judicial contra el poder ejecutivo, ¿ustedes creen que son condiciones viables para venir a invertir a nuestro país? ¿Qué piensan ustedes? Quiero oír las opiniones. Como he empezado desde uno de los primeros que están en la lista, no que de los últimos, Valeria Elizabeth González. Valeria Elizabeth González no está conectada. Si me mandara mensaje en este minuto, en este momentito, creería de que le está fallando su sistema. Si no me manda en este momentito, yo voy a ver la hora en que me manda el mensaje y la hora en que estoy preguntándole. Significa que no está conectada, por lo tanto, está ausente. Licenciado, ahí le escribió en el chat. No tengo nada en el chat. ¿Cómo no? En el chat de aquí le puso Lick si estoy. Pues a mí no me ha aparecido todavía. Dele aquí arribita, ajá, ahí. Valeria, Lick sí estoy. Ok. Entonces tiene problemas con el chat. De acuerdo. Vamos a ver. De aquí de en medio.
Julio César Cerritos. Julio César Cerritos. Sí, Lick. Ajá, ¿qué dices tú? A la pregunta que hice. Lick. Lick. Sí, dime. Parece que tiene problemas con el micrófono. Entonces, Karina Alexandra García. Karina Alexandra García. Buenos días, Lick. Sí, dígame. Dime. Hola. Hola, sí te escucho perfectamente, Karina. ¿Puede repetir la pregunta, Lick? Ah, no estabas poniendo atención, ¿verdad? En las condiciones políticas actuales de nuestro país, ¿alguien querrá venir a invertir? Ante esas condiciones políticas. Pues opino que no, debido, bueno, según por lo que estaba diciendo, creo que no tiene mucho sentido o alguien que esté interesado a venir a invertir por lo mismo de las condiciones de cada persona, o sea, la ganancia que tiene como objetivo o meta no pueda que ni siquiera la llegue a alcanzar, aparte que de las mismas condiciones, bueno, yo así lo veo, de que hay empresas que fácilmente se pueden instalar, pero es por lo mismo que tienen contactos que facilitan el procedimiento. Pero si es una empresa desconocida que quiere comenzar a impartirse, le ponen como demasiadas trabas, el procedimiento es demasiado amplio, a veces se supone que se basa en unos 6 meses, creo, a veces es hasta más largo, entonces creo que eso también desmotiva a las personas a querer invertir en el país. Vamos a suponer que esas condiciones de trámites se ponen en condiciones óptimas. Tú, si fueras una inversionista extranjera, ante las condiciones políticas que vive el país, ¿vendrías a invertir acá? Sinceramente, no. ¿Qué? Por lo mismo que no son condiciones limpias. ¿Por qué no son condiciones limpias? O sea, pues por lo mismo de que lo que le mencionaba, de que los contactos, existe corrupción, no me puedo meter en problemas que yo realmente no. O sea, si alguien quiere hacer un trabajo honesto, vaya. Ajá, correcto. Bien, miren, sí, tienen razón en parte, miren, las condiciones políticas. ¿Quién va a querer invertir cuando hay una guerra? No una guerra armamentista, sino que una guerra de ideas. Cuando estamos viendo que los tres poderes que integran el Estado están en pugna. El Ejecutivo contra luchando contra el Legislativo y el Judicial. Y el Legislativo y el Judicial tratando de desbancar y de hacer quedar mal al Ejecutivo. O sea, estamos viendo una lucha interna. Es una guerra prácticamente. Lo único que no es con armas mortales, ¿verdad? Armas de guerra, es con armas intelectuales. Es una lucha política que le genera inestabilidad al país. Y nadie va a querer invertir en un país inestable. O sea, las condiciones de inestabilidad que ofrece el país no son atractivas para ningún inversionista. No son atractivas para ningún inversionista. Entonces, esa es parte de las condiciones. Aquí estamos hablando cuando voy a dar crédito para instituciones o para empresas de otros países. Y aún acá, internamente, veamos, aquí tenemos empresarios que están luchando contra el gobierno. ¿Qué estabilidad pueden tener esas empresas? Si aquí el gobierno tiene unas herramientas y
Y el empresario tiene otras herramientas. ¿Qué tiene el empresario? Tiene los medios, la mayoría de medios de comunicación a su favor. Y estos medios de comunicación van a publicar lo que dice ese empresario, porque es su aliado. Pero ¿qué hace el gobierno? Comienza también a auscultar el comportamiento económico y comienza a ver qué gallos, perdónenme en buen salvadoreño, qué gallos le encuentra a ese empresario para denunciarlo y si es posible llevarlo. Ahí tenemos pues, ¿verdad? Empresas de empresarios, muy reconocidos empresarios, que están siendo acusados hoy ahorita de evasión de impuestos. Y algunos incluso hasta de lavado de dinero. Entonces las condiciones políticas de nuestro país son de choque, no son de estabilidad. Claro, es lógico, aquí se pretende, supuestamente, se pretende hacer un cambio, ¿verdad? En nuestro país. Y los que están acostumbrados al maletín negro, como decimos, no van a querer que cambie esa condición. Y por lo tanto van a luchar con el que realmente quiere hacer cambios de progreso para el país. Y por eso comienzan a boicotearlo. Y por eso han comenzado a boicotear. Miren lo que se acaba de hacer, ese procedimiento ilegal que se hizo con el Ministerio de Salud. ¿Por qué no llamaron a la policía? Si la ley establece que la fiscalía tiene que actuar conjuntamente con la policía, ¿por qué solo llegaron ellos y no llevaron a la policía? ¿Por qué no llevaban la orden de un juez de registro al momento en que se presentaron? Ahí está la lucha, ¿no?, de poderes que hay ahorita. La lucha que se está viviendo no es lucha del pueblo. Que el pueblo debe aprovecharla es otra cosa. Es lucha de poderes económicos. Porque tanto el presidente es millonario como los empresarios que están luchando contra él a través de la Asamblea Legislativa y a través del Poder Judicial, ¿no? Están luchando porque ellos mantenían el poder del Estado en su totalidad antes de la llegada del presidente actual. Pero como ahora se rompió ese dominio sobre los tres poderes y se les desmarcó el poder ejecutivo, entonces la pugna se hace entre el ejecutivo y el judicial, que es donde está la gente que sirve a esos grandes empresarios que han manejado inadecuadamente nuestro país, como he dicho, sin una visión de futuro. ¿Ya? Sin una visión de futuro. Entonces las condiciones políticas de nuestro país no son viables para una inversión. Entonces, ahí hay que ver, que visualizar las condiciones políticas antes de dar un crédito. ¿Será que esas condiciones políticas vayan a afectar a esta persona para darle el crédito? ¿Será que esas condiciones políticas de nuestro país van a afectar a esta empresa para darle el crédito? Allí se pone a pensar uno. ¿Por qué? Porque precisamente esas condiciones, ya mezcladas con las condiciones económicas, tienen una influencia notoria sobre los riesgos de crédito en general. Porque como digo, esa lucha, y más que todo que son luchas entre millonarios, y esa lucha hace que no se sepa quién va a ganar al final. Y eso hace de que algunas empresas, incluso empresas grandes, se vayan a la quiebra. Si realmente, digamos, el gobierno busca enderezar y suprimir esos maletines negros y suprimir ese poder político que tienen las jerarquías económicas de nuestro país, romper ese esquema, si eso pretende el presidente actual, eso se va a dar bajo una marea fuerte, que va a durar en buena parte de aquí hasta el mes de febrero en las elecciones, que ahí ya va a cambiar todo, ¿no? Ahí va a haber un cambio, pero mientras dure esa marea, ¿cuántos van a caer? Entonces, esas son las condiciones que se deben de ver al dar un crédito. ¿En qué condiciones políticas? Y cómo las condiciones políticas están influyendo en la economía. ¿Cuántos de esos empresarios
que han tenido el poder durante muchos años, ahorita pueden incluso hasta quebrar, producto de la guerra que están teniendo, y que los comienzan a investigar de todas las ilegalidades que pudieron haber cometido, ¿verdad? Y qué tal si se las descubren. Entonces eso los puede llevar a la quiebra. Y más que todo, como digo, después si en las próximas elecciones llegase a ganar el partido que está hoy en el gobierno, entonces lógicamente ahí va a arremeter, ahí va a tomar ya van a ser dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, y va a quedar el judicial, pero en el judicial toca elecciones el otro año también de algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia. Eso también va a ser cambiar, ¿verdad? Entonces, como digo, las condiciones actuales son dudosas y significan riesgo, ¿verdad? Tienen una influencia sobre el crédito y sobre algunos de ellos, lo que yo estaba diciendo, los cambios, y los van a ver en la legislación y en las actitudes administrativas, pueden acentuar el riesgo. Es decir, cómo están actuando las empresas en general ante esa situación de inestabilidad política que genera inestabilidad económica. Entonces, esas son condiciones que deben de analizarse al momento de generar crédito. También hay que ver las condiciones de competencia en el sector económico, ya se los había mencionado, que también afectan la evaluación de los riesgos de crédito. Las condiciones, cómo se está comportando el sector industria, y dentro de la industria, el sector de comestibles, cómo está siendo afectado. El sector de la industria de las medicinas, cómo se está siendo afectado. O sea, dentro de cada sector también existen, del sector industrial, existen unos subsectores. ¿Cómo se están comportando esos subsectores? ¿Qué niveles de riesgo se tienen en esos subsectores en las condiciones políticas y económicas actuales de nuestro país? También las políticas de mercado monetario. ¿Cómo están las condiciones de mercado monetario? Están malas. Sabemos que la economía, incluso en lugar de crecer, ha decrecido casi como un 4% del Producto Interno Bruto, 4 o 5% del Producto Interno Bruto acá en nuestro país. Entonces, las condiciones de mercado monetario en nuestro país, lógicamente se ven afectadas. Entonces, ahorita dar crédito es un riesgo. Entonces, como digo, tiene que analizarse no solo esas condiciones actuales, sino las condiciones anteriores y cómo es que se fue desarrollando esa empresa en esas condiciones. Y los niveles de riesgo de esa empresa ante las condiciones actuales. También nos da la facilidad o dificultad para obtener fondos, las tasas de interés y la demanda de crédito. Todo eso sufre un impacto de condiciones económicas producto de las condiciones políticas. Tiene un impacto también en la facilidad para obtener fondos. Nadie está queriendo dar crédito hoy ahorita. ¿O han oído ustedes ahora de que diga compre hoy y pague después, como en años anteriores? Ahorita hasta el momento no se ha oído. Y en años anteriores, desde ya se está oyendo. Compre hoy y pague después. Hoy no están haciendo eso. ¿Por qué? Porque hay dudas de las condiciones económicas de nuestro país. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieran hablar? Hola, ¿me escuchan? Escucho, Francisco. Vale, perfecto. Estoy aquí en un lugar donde creo que hay mejor señal. Realmente la incertidumbre jurídica que hay en este momento en el país es muy alta y abonando a lo que usted dice, obviamente la situación crediticia no es nada alentadora y ni va a ser para el siguiente año nada alentador, dado que hay que agregar también que otros factores que están complementando todo digamos, esta polaridad política que hay por un lado,
la económica, porque estamos casi a punto de llegar al tope digamos, de la deuda pública, tanto externa como interna. Y si a esto vamos sumando a lo que usted ha manifestado, las presiones que hay externas sobre cómo está la situación jurídico-político en el país, a mí realmente sí me preocupa cuando yo escucho a un relator de Naciones Unidas la semana pasada haciendo un llamado al Ejecutivo, por ejemplo, a no presionar desde el órgano de justicia para manipular casos. Híjole, cuando ya uno escucha a ese nivel, o por ejemplo, como usted dice, lo que ha sucedido en el Ministerio de Salud y que ha sido promovido por la CICIES, al final, y viendo todo lo que conlleva, toda esa trama, pues que si bien es disputa entre políticos jurídicos, pero al final, pues, para mí, cuando veo el fondo del asunto y veo que basado siempre en aquellos aspectos de presunta corrupción, favoreciendo siempre a familiares con las compras públicas, al final se ve una suma de prácticamente lo mismo que se haya cuestionado o criticado. Entonces, cuando vemos esas prácticas, independientemente de quién esté de turno, ¿verdad? El escenario político, jurídico y económico para la sociedad salvadoreña, que en este momento, como usted dice, bueno, las proyecciones tanto del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y algunas calificadoras de riesgo, pues consideran que vamos entre un 8 y 9% es lo que vamos a decrecer al final del año, y de la recuperación económica llegaremos a un 4 o 5% como lo he manifestado, es decir, vamos a tener todavía un déficit de entre el 4 y el 5% que se tendrá que recuperar el próximo año para llegar al nivel que estábamos antes de la pandemia. Y vemos una disputa o un interés ahorita por la concentración del poder político, algo que ya vivimos en El Salvador, allá en el 2004, 2009, porque es importante tener también el contexto, ¿no? Cuando hubo la concentración del poder, donde se tuvo control del Ejecutivo, del Legislativo, de ahí se eligió el Judicial, ya vemos que cuando hay un absolutismo, ¿cuál es el resultado? Corrupción, y bueno, el expresidente Antonio Saga, que está preso, pues que admitió realmente todo lo que pasó. Entonces, cuando vemos ya antecedentes y lo que significa tener control absoluto, y como usted dice, pues cuando se viene desde líneas empresariales, pues al final lo que se va a buscar es beneficiar esos intereses. Solo cambian las personas, ¿no? Pero al final los intereses se vuelve también una amenaza para la sociedad. Entonces, cuando no hay pesos y contrapesos, ¿no? Entonces, realmente es un escenario, desde mi punto de vista como estudiante, muy preocupante, porque no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar las declaraciones de la ex embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, el domingo, después de ya el discurso que dio el presidente electo Joe Biden. A mí me preocupa cuando ya ella habla que El Salvador está siendo visto desde el punto de vista de corrupción, está siendo vista desde concentración del poder y vulneración de derechos fundamentales, y que esta semana acaba de también la Corporación Reto del Milenio acaba de informar que El Salvador reprobó el tema de una de las cláusulas para ser beneficiario de los fondos que otorga el gobierno de Estados Unidos, no cumplió el aspecto de garantizar la no corrupción en el manejo de los fondos públicos. Entonces, cuando vemos todo ese escenario, wow, profesor, yo realmente le digo, compañeros, no veo un escenario nada alentador, y pues bueno, aquí lo que toca es analizar todo este contexto y bueno, tratar de elegir dentro de lo peor, pues lo menos peor, para por lo menos salir a flote o mantenernos en lo que viene en los próximos años. Es muy complejo hablar de todo esto, pero bueno, mi interpretación o valoración. Sí, gracias, Francisco. Wendy, ¿tú querías decir algo? Wendy Estrella Hernández. Wendy, acércate un poquito más porque casi no te oigo. Ok.
Quería decir que cuando existe un tablero dividido, se hace difícil alcanzar acuerdos y aprobar leyes. Y todo esto, por ende, desemboca en una gran incertidumbre, como en este caso sería en una incertidumbre económica. Solo eso, Lick. Bien, gracias. Vean, todas las crisis sí son difíciles. Estamos viviendo en El Salvador una crisis y todas las crisis llegan a su fin. Y a veces se generan otras crisis diferentes, pero las crisis siempre traen algo positivo. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país? Aquí es lucha de poderes. ¿Y de poderes de quiénes? Del poder económico. Yo lo acabo de decir hace un momento. Aquí los que han detentado el poder, y no me voy a referir a épocas actuales, sino que para poner ejemplos, que desde la independencia aquí ha habido corrupción toda la vida. Y muchos millonarios se hicieron millonarios robando desde la época de la independencia. Y si no, yo le pregunto, ¿qué pasó con las tierras ejidales, de las tierras comunales? Que expropiaron a los indígenas, a los nativos de aquí del país. ¿Qué pasó con estas tierras? ¿Quiénes las tienen? Los millonarios de nuestro país. Los millonarios de nuestro país. Ahí les estoy demostrando. Eso poniéndole un ejemplo, recién fundada la República de El Salvador, o sea, recién independizada de España. Y como dijo Francisco hace un momento, ese robo descarado al Estado salvadoreño, donde yo les pongo el ejemplo después de la independencia, y el ejemplo que pone Francisco en tiempos modernos, el caso de Tony Saca, que aceptó. Lick, ¿Sí? Dime, Andrea. también otro ejemplo de que en nuestro país siempre ha habido corrupción y nepotismo es la famosa los gobernantes de la dinastía Quiñones. Prácticamente toda la familia, todos ellos fueron nuestros presidentes, y a raíz de eso es que nuestro sistema actual todavía persigue todavía muchas cosas que ellos dejaron establecido en cuanto a la corrupción, en cuanto, bueno, en aquel momento era la modernización de calles, de vías, etcétera. Entonces, lo de las tierras equidales que usted menciona. Entonces, en nuestro país creo que tradicionalmente siempre han habido presidentes corruptos. Creo que ahora lo que tenemos que procurar es que no todo el poder se centre en un solo partido, porque realmente desde mi punto de vista eso podría ser peligroso. Lastimosamente también se sabe que si no hay una mayoría, hay muchas leyes que no se pueden aprobar. Sin embargo, yo pienso que yo me arriesgaría a evitar que el poder se centre en un solo partido y no a lo contrario, desde mi perspectiva, porque como muy bien hemos aprendido, pues cuando todo se centra en una sola mano, siempre hay corrupción y siempre hay abuso de poder. Vean, miren, los millonarios tendemos a centrarlos en un solo término, en la burguesía. La burguesía son los que detentan el poder económico en un país, la burguesía. ¿Qué es lo que realmente está pasando ahora? Hay una pugna, ¿verdad? Pero dentro de esa burguesía hay unos que no solo tienen el poder económico, sino que tienen el poder político. Esos son los oligarcas, que además de tener el poder económico, tienen el poder político. Y eso es lo que ha estado pasando acá. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando en el fondo acá en nuestro país? Que está luchando una parte de la burguesía para cambiar la oligarquía. O sea, desbancar a la oligarquía actual para tomar poder una nueva oligarquía. Eso es lo que está pasando en el fondo.
Porque la lucha, lo habíamos dicho, es entre millonarios. Lo único que unos millonarios solo son burgueses y los otros son oligarcas. Entonces la lucha es ahorita entre esos burgueses que quieren pasar a formar parte de la oligarquía, desbancando a la oligarquía actual. Pero, ¿cuál ha demostrado más humanismo? O sea, ¿cuál? Aquí no hay realmente una reacción de la gente pobre, de la gente, de la mayoría de la población. Sabemos que la burguesía en nuestro país anda representando el 5% de la población del país. ¿Y el otro 95% qué? Que son los que deberían de detentar verdaderamente el poder. ¿Dónde está ese 95%? Esos somos nosotros, los que no somos burgueses, los que no somos millonarios. ¿Y nosotros qué? ¿Qué hacemos? Estamos viendo, como digo, ahora, ¿cuál de las dos se ve más humana? ¿La burguesía actual o la burguesía, la oligarquía actual o la burguesía que está queriendo ascender a oligarquía? ¿Cuál se ve más humana? Lógicamente, cuando se quiere llegar al poder, se hacen muchas promesas. Y una reacción, un partido del pueblo, no lo hay. Entonces, lo que les dije yo, ¿por qué yo voté por el señor Nayib? Porque era el menos peor en ese momento. Y así como lo dijo Francisco, que lo dijo, el menos peor. Pues eso hay que hacer, analizar, mientras no haya una reacción como la hubo en 1932 o como lo hubo en los años 70 y 80, que desgraciadamente ese movimiento popular fue traicionado por los actuales dirigentes del FMLN, ¿verdad? Mientras no exista una reacción realmente del pueblo y para el pueblo, nos toca desgraciadamente escoger entre lo menos peor. Y mientras no haya esa reacción, aquí lo que va a haber es un cambio de oligarquía, ¿verdad? Y hacia ese camino vamos. Porque esa burguesía que está peleando por eso ya tiene el primer poder del Estado, el Ejecutivo. Y por las encuestas indican que va por el segundo poder del Estado en las elecciones de febrero. Y teniendo esos dos primeros poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, va a reformar. Va a quitar al fiscal, va a quitar al de la Corte de Cuentas, va a quitar a los de la Corte Suprema de Justicia, o sea, los del Poder Judicial. Inclusive, hasta pueden hacer juicios desde la Asamblea Legislativa para quitarle el fuero y acusarlos, ¿verdad?, criminalmente a esta gente que está en el Poder Judicial. Dime, Andrea, ¿tú quieres decir algo? No, la dejé levantada de la opinión anterior que di, ya le bajo la mano. Pero como digo, mientras no haya una reacción realmente de la gente, tenemos que ir, desgraciadamente, tener que ir votando por el menos peor, ¿no? Y esas son las condiciones de nuestro país. Ahora, esto que está pasando, sí, económicamente le hace daño a nuestro país, pero también hay un beneficio que a veces no alcanzamos a ver. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es que la gente hoy está más clara de lo que está sucediendo en nuestro país. La gente hoy está más conocedora del comportamiento de nuestros millonarios. Y no estoy, como digo, en contra del sistema capitalista, porque he puesto ejemplos excelentes de modelos capitalistas, ¿verdad? El modelo nuestro es capitalista, el sistema es capitalista, pero nosotros aplicamos un modelo. El modelo nuestro es malo. Y les he puesto el ejemplo de Suecia. Allá es también capitalista, pero ¿qué calidad de capitalismo el que hay ahí?
O sea, qué calidad de millonarios hay allá, de que sí respetan la vida humana. Bien, yo creo que por aquí llegamos. Si no tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que agregar. Entonces veo que no. De mi parte, no, pero verdad, agradecido nada más por la oportunidad de poder socializar, intercambiar, debatir, porque al final eso es importante en democracia, ¿no? Y sobre todo para los que nos estamos formando, ¿no? Sí, correcto. También ser parte activa y aunque nos equivoquemos o aunque no tengamos una, digamos, certeza o claridad de algunos puntos, pero el hecho de intercambiar, debatir, aportar ideas, pues eso ayuda a que todos comprendamos de mejor manera y podamos tener claridad de una forma más objetiva, ¿verdad? Sobre la realidad del país y que impere eso, pues la objetividad. No puedo decir la imparcialidad porque nosotros siempre, ya sea ideológicamente o por cualquier otra razón, siempre vamos a tener, digamos, una afinidad hacia algo u otro, pero la objetividad es ver las cosas tal cual, sin, ¿verdad?, dejarnos llevar por las emociones, ¿verdad?, o los fundamentalismos, sino analizar la realidad tal cual se está mostrando. Así que agradecido, profesor, por la oportunidad y pues espero que tal vez en una siguiente cátedra nos encontremos por ahí. Bueno, yo creo que sí nos vamos a encontrar, ¿verdad? Si todavía estoy por acá. Porque también la otra materia que doy es desarrollo humano, que ustedes la van a tener más adelante. Si yo todavía estoy en la universidad, entonces pues voy a tener el gusto de estar nuevamente con ustedes. Pero sí, quédense con esa idea. Ser lo más objetivo posible al hacer sus estudios, al hacer sus análisis. Y busquen siempre el progreso. Cuanto menos ignorantes seamos, menos van a ser mella en nosotros. Menos vamos a hacer el piso o la grada para otros. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para ello. Y por eso es que yo les recomiendo, traten de aprender, de aprovechar esta oportunidad de aprender que ustedes están teniendo a través del desarrollo de su carrera. Esa es mi sugerencia para ustedes. Y mi deseo que todos sean triunfadores. Y que triunfen, por supuesto, el próximo viernes, ¿verdad? Que tenemos el parcial. Muchas gracias, les deseo suerte. Y... Lick, pero ¿verdad que nos vamos a ver en clases esta semana? O sea, el miércoles. ¿O ya no? No han dicho de clases, ¿verdad? O sea, que esta es nuestra última clase con usted. Yo entendería que sí, porque la otra semana es de parciales. Pero de todas maneras, si va a haber clase el próximo miércoles, yo les voy a poner el anuncio, ¿verdad? Ahí estén pendientes del aula virtual, ahí les pondría el anuncio de que sí va a haber clase el próximo miércoles. ¿Verdad? Entonces fue un gusto, Lick, haberlo conocido y haber aprendido de todo lo que usted nos dice y nos enseña. El gusto ha sido mío, vean. No me crean al 100% lo que yo digo. Pongan su capacidad de análisis. Yo no he venido a convencer a nadie, sino que dar elementos de juicios para que ustedes tengan la capacidad de formarse su propio juicio. Eso es lo que he tratado de hacer. Motivarlos, incentivarlos a pensar, a analizar y en base a eso, actuar. Tenemos valores morales, todos. Y con un buen juicio podemos aplicar muy bien esos valores morales. Adelante, ¿verdad? Sin prisa, pero sin pausa, como dice el dicho. Avanzando. Me ha dado mucha felicidad. He visto a muchos compañeros ahí en Facebook, compañeros de ustedes que están adelante, que se están sacando sus fotografías de que se están graduando, que fueron alumnos míos. Vieran qué felicidad me da verlos a mí. Y qué felicidad me da poder felicitarlos porque lograron su triunfo, lograron su objetivo. Yo espero de ustedes todo eso. Bien, pasen muy buenos días, un lindo, feliz fin de semana y estudien, ¿verdad? Me alegro que me hayan visto. Muchas gracias por todo, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias por todo, Lick. Gracias, Lick. Gracias por todo, Lick. Que pase feliz fin de semana. Muy bien, feliz día.
Gracias igualmente. Feliz Navidad, Lick. Feliz Año Nuevo. Gracias igualmente para ustedes. Hola, Lick. Hola, dime. Hola, buenos días. Perdón que lo moleste y que me haya quedado al final de la clase, pero dos cositas. Uno, que muchísimas gracias por